Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido a Hogar de Gracia, damos gloria al Señor y la paz de Cristo esté con ustedes y con nosotros, amén. Damos gloria al Señor porque el Señor es bueno, porque el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y lo mejor de todo es que nos libra, Él nos ha librado del pecado, Él nos ha librado de la condenación y damos gloria al Señor. Damos gloria al Señor porque Él está siempre obrando en nuestras vidas, porque cuando nosotros caminamos en Cristo, somos diferentes. Recuerda eso, tenemos que caminar con Cristo todos los días de nuestra vida para conocer la voluntad de Dios, para poder nosotros caminar en el Espíritu, para poder nosotros ser llenos del Espíritu, para poder nosotros ser diferentes. El Señor nos demanda que nosotros seamos diferentes, que caminemos en santidad todos los días y solamente en Cristo podemos hacer todas estas cosas. La verdad es que el Señor quiere, anhela en su corazón que nosotros seamos santos. Dice la palabra de Dios, sed santo como Él es santo. Y nosotros tenemos que orar todos los días. Yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta de lo que el Señor nos ha librado, tendremos que agradecerle a Dios por todo, en todo momento estarle agradeciendo por todo lo que Él nos ha libertado. Y damos gracias a Dios. Solamente quiero invitarte a que te llenes de la palabra de Dios, a que escudriñes la Escritura, a que busques e inclusive puedas debatir con alguien acerca de la palabra. Llénate de la palabra de Dios. En Cristo somos libres, en Cristo nosotros todo lo podemos, en Cristo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, podemos nosotros salir adelante. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú la has dejado para nosotros, para que nosotros tomar este manual, poder tomar este mapa y encontrar la ruta, y encontrar la dirección, y encontrar respuestas para todas las preguntas que llegan a nuestra inteligencia, a nuestro raciocinio, y poder filtrarlas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella vamos a encontrar todas las respuestas. Y mejor aún podemos encontrar la guía, el camino hacia ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por medio de ella podemos nosotros conocer todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y librarnos, Señor, del pecado, de la muerte eterna, y damos gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sé bienvenido, Hogar de Gracia. Es un privilegio, es un honor traer la palabra de Dios. Acabamos de terminar una serie larga, preciosa, en la cual nosotros nos llenamos, aprendimos, crecimos, maduramos, y eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que cada día caminemos más, crezcamos más, que maduremos. No estoy hablando de que seas un cristiano maduro, porque no existe tal cosa. Porque los que pensamos ser maduros, cuidemos que no caigamos, dice la palabra de Dios. Tenemos que caminar todos los días de nuestra vida en Cristo. Todos los días tenemos que tener una comunión con Cristo, una relación con Cristo. Dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos muestre las cosas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos de la manera en cómo Cristo nos hizo libres, rompió cadenas, rompió ataduras, rompe la condenación, rompe el pecado, y damos gloria a Dios. ¿Sabes que cuando nosotros vemos el significado, la definición de libertad, encontramos esto? Si tú lo buscas en internet vas a encontrar esto. Libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Eso es la definición en la sociedad de cómo la libertad es. Puedes hablar como tú quieras, puedes actuar como tú quieras, puedes ponerte lo que tú quieras, puedes pensar lo que tú quieras. Como tú quieras sentirte el día de hoy, tú te puedes poner. Como tú te quieras sentir, tú puedes ser. Y la verdad es que todo esto va cambiando. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es absoluta y nos muestra cómo tenemos que ser hijos de Dios. Cómo tenemos que ser buenos esposos, cómo tienen que ser buenas madres, cómo tenemos que ser buenos hijos, buenos prójimos, cómo tenemos que amarnos los unos a los otros, como Cristo amó a la iglesia. Y nos muestra
las etapas de nuestra vida para que nosotros podamos hacer una sociedad diferente. Recuerda que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y tenemos que llevar esta palabra de Dios a todas las naciones. Y nos gusta mucho hablar de nuestros derechos de libertad y cómo yo puedo actuar y cómo puedo yo ser y todas estas cosas. Mas sin embargo, Jesús nos muestra lo que en realidad es la libertad en Él. Y para conocer cómo es la libertad en Él y poder ser como Cristo, mira lo que nos dice Cristo en Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Te das cuenta? Solamente en Cristo hay libertad. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que nos oprimen, hay tantas cosas que nosotros no podemos ser, que solamente en Cristo podemos vencer. Porque Él está en nosotros y podemos vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Solamente en Cristo. Eso es lo que significa ser libres. Ser libre significa que yo creo en el Señor, que le entregué mi vida y que le doy gracias constantemente por la obra que está haciendo en mi vida. Y yo puedo hablar. Gracias porque el pecado ya no controla mis acciones, ya no controla mis emociones, ya no controla mi carácter. Ahora es Cristo obrando. Y cuando yo le entrego el total control al Señor, cuando el Espíritu Santo obra en mi vida, la verdad es que yo puedo actuar conforme a la voluntad de Dios. Desde el momento que yo le permito y que le permitimos al Señor obrar en nuestras vidas, Él nos llena de su presencia, Él nos transforma. Recuerda que renovamos nuestro entendimiento conforme el Señor está obrando. ¿Y cómo va a obrar? A través de la palabra de Dios, llenándonos de esos ríos de agua viva. Es una fuente de poder inagotable. Y la verdad es que el Señor sigue obrando y pone en nosotros una necesidad de buscarle, de obedecer. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, el pecado no se enseñoría de nosotros. Al contrario, es la voluntad de Dios la que toma control y nos guía y nos muestra. Recuerda que sí, tenemos ese libre albedrío de tomar la decisión, pero el Espíritu Santo nos ayuda a discernir y no ser esclavos del pecado, no ser esclavos, sino anhelar a Dios, la presencia de Dios en nosotros y vivir para Cristo. Recuerda que Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, cuando nosotros estamos juntamente con Cristo crucificados, el Señor obra en nuestras vidas. Y es una maravillosísima libertad la que tenemos en Cristo. ¿Te has preguntado de qué nos ha librado Cristo? ¿De qué te ha librado Cristo esta semana? ¿De qué te ha librado Cristo hace un año? ¿De qué te ha librado Cristo desde el momento que vino a tu corazón y es tu Señor y Salvador? Y que tú le has dado gracias a Dios por todo lo que hace constantemente en tu vida. Número 1. El Señor nos ha librado de la condenación y la culpa. El Señor sigue obrando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le hemos entregado y es el Señor de todo nuestro ser. Está en nuestro corazón y el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Es nuestro Señor y Salvador. Y vemos que cuando el Señor obra en nuestras vidas, dejamos que Él siga trabajando en nosotros. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios? El Señor quiere que nosotros estemos caminando constantemente conforme al Espíritu. Que no dejemos que la carne tome control, porque la carne y el Espíritu se oponen entre sí. No puedes tú estar obedeciendo a la carne y obedeciendo al Espíritu. Tienes que obedecer a uno de los dos. No puedes decir, es que son iguales. No, no es así. Tienes que estar caminando conforme al Espíritu. Mira el versículo 2, dice, porque a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente en Cristo
podemos ser libres del pecado. Solamente en Cristo podemos ser libres de la muerte. Y no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque si estamos caminando en el Espíritu, ¿de qué nos van a acusar? No hay condenación alguna. Pero si caminamos conforme a la carne, si dejamos que la carne tome control de nuestras vidas, la condenación va a venir, porque no estamos en el Espíritu. Cristo pagó y llevó sobre Él toda la carga, todos nuestros pecados, toda nuestra culpa. Y la verdad es que Cristo, en el perfecto amor, caminó hacia la cruz, se entregó, enmudeció, no dijo nada, se entregó como cordero inmolado, ese cordero perfecto. Y la verdad es que gracias a Dios, porque derramó toda su sangre. En Isaías 53 ves todo lo que el profeta Isaías vio de lo que iba a suceder a Jesús y lo describe a la perfección. Solamente le damos gloria al Señor. Es gracias a Dios, gracias a su muerte y a su resurrección, que nosotros somos limpios del pecado si creemos en Él. Cuando nosotros creemos que Él murió y resucitó, damos gloria al Señor. Solo tenemos que abrir nuestro corazón. Cuando tú abres tu corazón al Señor, le das la oportunidad de que Él venga a tu vida. Porque recuerda que no le abrimos nosotros, sino Él tocó primero. No le escogimos a Él, sino que Él nos escogió primero. Y damos gloria a Dios. Y tenemos esa vida eterna. Cuando recibimos ese gran regalo de la salvación por la fe en creer, estamos aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre. Y no necesitamos nada más para ser salvos. No hay nada que tú puedas donar, tantos millones a la iglesia, de que tú vayas y hagas misiones, de que tú hagas todas estas cosas. Solamente la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas nos hace ir a hacer misiones, nos hace ir a dar a los pobres, nos hace ir a servir a los demás, nos hace ser humildes, nos hace trabajar en el ministerio. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Y no necesitamos vivir en la culpa, porque ya nos ha librado Cristo de lo que hicimos en el pasado. No te estés culpando, es que lo que hice hace 10 años. Cristo ya nos libró. ¿Hay consecuencias que hay que pagar? Sí. Pero Cristo ya nos libró de todas ellas. Y ahora hay que pagar con Cristo juntamente. Con Cristo estamos caminando. Cristo está con nosotros. Él es nuestro consolador, el Espíritu Santo. Con Cristo tenemos una nueva vida. Recuerda que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. A partir de Cristo son todas ellas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora estamos caminando en Cristo. Dejamos de ser criaturas de Dios y ahora somos hijos de Dios, solamente redimidos por su sangre preciosa. Y eso tenemos nosotros que entender. Que la condenación, la culpa, Cristo ya la pagó. Si caminamos en Cristo, si dejamos que Cristo, que su palabra nos esté transformando, nos esté santificando todos los días. Amén. El Señor sigue obrando. Número 2, del dominio del pecado. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira lo que dice Pablo en Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que entendáis cómo es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en los cuales nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Damos gloria a Dios.
¿Te das cuenta todo lo que nos está diciendo el Espíritu Santo? Pablo nos está diciendo que somos libres de la potestad de las tinieblas. Ya no tiene control el enemigo sobre nosotros. Antes lo tenía, antes podía llegar y hacer y deshacer con nuestras vidas. Pero desde el momento que Cristo es el Señor de nuestras vidas, ya no hay control más. No te estoy diciendo que no vayamos a pecar, pero ya no somos controlados por el pecado, porque ahora el Espíritu está en nosotros y ahora está luchando constantemente contra el pecado. Y nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y podemos tener las armas para poder destruir las artimañas del enemigo. Ser astutos y poder discernir por medio del Espíritu Santo. Y damos gloria al Señor, porque tenemos esa redención de nuestros pecados por medio de su sangre. Damos gloria a Dios. La oscuridad o el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros gracias a Jesús y su obra de redención en la cruz del Calvario. Solamente por medio de Cristo Jesús tenemos poder para poder vencer. Ya no se enseñoría el pecado de nuestras vidas. Si el Señor está con nosotros, si nos dejamos guiar. Recuerda que el Señor pagó por nuestros pecados. Damos gloria al Señor. Todos sus pecados, todos nuestros pecados han sido pagados en la cruz del Calvario. Todos, no hay ningún otro pecado. No hay ninguno. Todos han sido limpiados de nuestras vidas. Damos gloria a Dios. No te estoy diciendo que no vayamos a pecar, porque sí lo vamos a hacer. Mientras que vivamos en este cuerpo de corrupción, en este cuerpo que está luchando contra el Espíritu todos los días. Pero el Espíritu obra en nuestras vidas. La palabra de Dios hace su obra en nuestras vidas y podemos vencer. Y podernos arrepentir, porque abogado para con el Padre tenemos a Jesús el justo. Y damos gloria a Dios. Ese abogado que está ahí a la diestra del Padre, sentado en su trono. Damos gloria a Dios. Mira lo que dice Juan 8:12. El Señor Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te acuerdas que nosotros somos la luz del mundo? Y si nosotros estamos en Jesús, dice el que me sigue. No el que me siguió ayer, no el que me siguió hace un año, no el que me siguió antier. El que me sigue es un verbo activo, es un verbo presente, que nosotros tenemos que estar siguiendo a Cristo todos los días. No andará en tinieblas. Cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios y caminar fuera del camino, esa senda angosta de la cual hablábamos la semana pasada, esa puerta grande pero el camino pequeño, cuando nosotros decidimos seguir otro camino, andamos en tinieblas. Pero si nosotros estamos en Cristo, siguiendo a Cristo, vamos a caminar en luz. Porque recuerda, somos la sal, la luz del mundo. Y por esa razón nosotros tenemos que aluzar a los demás. Gracias a Dios porque podemos tomar una decisión correcta ahora en base al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía al conocimiento, nos muestra lo que agrada a Dios de acuerdo a su voluntad y poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos que el Señor pone en nosotros todas estas cosas, poder nosotros obrar de la manera correcta, de acuerdo a su voluntad. Pone en nosotros el Señor el querer como el hacer, por su perfecta voluntad. El Señor no te va a decir, ¿ahora qué vas a hacer? Sino que nosotros nos pone en la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Y cuando vemos eso, pone ahí la palabra, dice, sé luz como yo soy luz. Sé santo como yo soy santo. Ve y da a los pobres. Ve y ora por tus hermanos. Ve y haz todas estas cosas. Pero antes de eso puso en nosotros el anhelo de hacerlo. Y cuando se presenta la oportunidad, poder hacerlo.
Porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor quiere que nosotros andemos en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu tenemos que ir a la palabra de Dios y renovar nuestro entendimiento y transformar nuestra mente. Y eso es lo que quiere el Señor. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esos deseos de la carne los encontramos ahí en Gálatas 5:19, los encontramos en Efesios 4, los encontramos en Colosenses 3. Son los procederes de la carne, todo lo que el enemigo te da y te pone hacia la mesa para que tú escojas y digas, todos estos me convienen y estos quiero agarrar. Y tú empiezas a obrar y empiezas a practicar. Pero después están los procederes del Espíritu. Y si tú andas en Cristo, si tú andas en el Espíritu, todos los procederes del Espíritu empiezan a llenar tu vida. Empiezas a renovar tu entendimiento. Empiezas a guardar la palabra en tu corazón. Empiezas a obrar conforme al Espíritu. Y con la ayuda de Dios nosotros podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Y eso significa que vivimos en santidad. El Señor quiere que nosotros seamos santos. Que caminemos todos los días de nuestra vida en santidad. Dice Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, antes éramos esclavos del pecado, no podíamos librarnos de las artimañas del enemigo. Era fácil robar, era fácil mentir, no había la consecuencia de decir, no, ¿sabes qué? Me equivoqué. Sí, porque ya llegaba el problema y te cachaban en la movida y decías tú, perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero no. Antes de eso éramos esclavos. Dice, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Te das cuenta? Alguien que robó era esclavo de esas cosas. Y luego está en la cárcel y ahora se avergüenza de estar en la cárcel. Pagó por eso. Dice, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, si nosotros somos siervos de Dios, si nosotros buscamos a Dios, si hacemos la voluntad de Dios, somos santificados constantemente por medio de la palabra de Dios. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente en Cristo podemos tener todas estas cosas y ser libres del pecado. No tenemos, ¿verdad?, que hacer caso a las mentiras, a las acusaciones del enemigo que viene y te dice, es que estás haciendo todo esto, ¿qué estás haciendo ahí? No seas hipócrita. No tienes nada que hacer ahí. Dios no te va a perdonar. Al contrario, Dios te va a mandar conmigo y te va a decir cosas. Y así te va a traer. Mira qué padre te la estás pasando acá. Mejor sigue aquí. Y así es el enemigo. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor obre nuestras vidas y correr al Padre. Porque cuando la reguemos, la vamos a regar. Cuando la reguemos, a correr al Padre. Tenemos que estar listos, ser prontos. El Espíritu Santo quiere que nosotros obremos conforme al Espíritu, que nosotros obremos hacia los demás, que nosotros trabajemos para Cristo, que nosotros dejemos ser usados y Él nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Antes podíamos discernir porque el enemigo, recuerda que a Eva le dijo que iba a poder tener el bien, ¿verdad?, y el mal, que iba a saber las cosas, iba a tener el conocimiento que Dios tiene, y la engañó completamente. Pero ahora viene ese discernimiento por parte del Espíritu Santo de poder decidir. Inclusive antes de que tú quieras decidir, ya te está diciendo, eso no está bien, esto está muy bien, hazlo. Y cuando nosotros decidimos, la verdad es que si dejamos que el Espíritu Santo obre, estamos trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay veces que vamos a decir un comentario, vamos a decir un chiste, nos vamos a reír de algo que no fue correcto.
una mentira. Y la verdad es que tenemos que pagar por todas estas cosas, porque nosotros tenemos que agradar a Dios en todo momento. Recuerda que le pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Y el pecado no se puede enseñorear más de nosotros si nosotros andamos en el Espíritu, si nosotros nos dejamos gobernar por su presencia. Recuerda que lo ponemos triste, pero no nos deja, no se va de nosotros. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. Damos gloria a Dios. Número 3, el Señor nos libra de la muerte eterna. Recuerda esto. La palabra de Dios siempre nos está hablando de la eternidad. Siempre. ¿Qué significa eterno? Que es para siempre. Eso significa eterno. Es para siempre. Cuando la palabra de Dios nos habla de la vida eterna, se refiere al don de Dios que viene únicamente a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira lo que dice de nuevo Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, esta dádiva es un don de Dios. Dice, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el resultado. El pecado es el resultado de pagar. Y se paga con muerte. Pero gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús, tenemos esa vida eterna. Esta vida eterna solamente proviene de Jesucristo. A todos los que hemos creído en Él, que murió y resucitó de entre los muertos con poder. Y está sentado a la diestra del Padre. Jesús nos dice en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Te das cuenta? ¿Qué tan profundo es el mensaje que nos está diciendo Jesús? Aunque estemos muertos. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos. Y al momento de creer en Cristo Jesús, hemos sido vivificados. Y damos gloria al Señor. Muchas personas piensan que la eternidad se aplica a este tiempo, pero no solamente es a eso, sino que va más allá de este tiempo que nosotros podemos calcular, que nosotros podemos contabilizar. Damos gloria a Dios. Este tiempo, esta palabra que se usa para describir la vida eterna, en griego es la palabra aionios, que es una cantidad o calidad o es una idea en la cual se está trazando este tiempo. En realidad es la vida eterna asociada que nosotros podemos ver. Puede ser, como te decía, en años, pero no solamente es eso. ¿Por qué? Porque la vida eterna puede funcionar fuera de este tiempo y en este tiempo. Y es como se está aplicando. Y muchos pueden decir, bueno, es que la vida eterna la voy a obtener hasta el día que yo muera y de ahí yo me voy a ir con el Señor y voy a pasar una eternidad con Él. Pero no es así. No es lo que nos está diciendo la palabra de Dios precisamente aquí. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te das cuenta? Esta palabra tiene en verbo presente, es un verbo activo, que nosotros tenemos la vida eterna al momento que nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. Que nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y que lo hemos creído en nuestro corazón. Porque eso es lo que ve el Señor, porque ahí es donde viene el Señor a nuestras vidas. Y ahí está nuestro corazón. Y la verdad es que es precioso porque nos ha librado de la eternidad, de la muerte. Pero ahora tenemos la eternidad en Cristo Jesús y damos gloria a Dios. Número 4, el Señor nos ha librado del miedo. Y tú dirías, ¿cómo es que me ha librado del miedo si yo ahorita tengo pavor? Aunque el coronavirus parece que ya se está yendo, pues parece que está regresando. Y es un ciclo que no se va a terminar.
y van a venir otras pestes, y van a venir otras guerras, y van a venir temblores y rumores de guerra y una infinidad de cosas que el Señor ya nos habló en Mateo 24. Y la verdad es que solamente esto es principio de dolores, como dijo Él, porque vendrán cosas peores. Pero cuando nosotros estamos en Cristo solamente nos podemos gozar de poder ver lo que el Señor nos mostró en aquel tiempo, hace más de 2000 años. Y poder ver cómo las Escrituras se están cumpliendo una por una. Y decir, gloria al Señor, porque el Señor ya viene pronto. Y el miedo no se apoderará de nosotros, porque el Señor ya nos libró. Y tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón, cuando el miedo quiera apropiarse de nuestras vidas. David en el Salmo 34 nos dice, Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Por esa razón nosotros tenemos que acudir y correr al Padre inmediatamente. Tú te llenas de la palabra de Dios. ¿A poco tú crees que el Señor quiere que estemos temerosos, ansiosos, miedosos, que tengamos ansiedad, que estemos deprimidos? Eso no desea el Señor. El Señor ha puesto un potencial enorme en nuestras vidas porque el Señor nos quiere usar en el reino de Dios. Recuerda que somos instrumentos de justicia. Recuerda que somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por esa razón nosotros tenemos que testificar el Evangelio a todas las naciones. Por eso nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, porque Él nos quiere usar para su gloria. Recuerda que en nuestra debilidad el Señor se perfecciona. En nuestra debilidad el Señor manifiesta su perfección. En nuestra debilidad el Señor dice, es que Él no habla, es mudo, pero aún así puede expresar la palabra de Dios con señas. Y tú dices, wow, puede usar a un mudo, puede usar a un cojo, puede usar a quien sea el Señor. Y en esa debilidad que nosotros pensamos que tenemos, Él va a mostrar su poder. Y damos gloria a Dios. David nos muestra que tenemos que buscar el rostro de Dios y su presencia todos los días. ¿Para qué? Para llenarnos más y más del Espíritu Santo. Cuando viene el temor a nuestras vidas, el Señor nos ha dado algo especial. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. En algunas versiones dice de temor o de timidez. Pero no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el miedo y el temor no vienen de Dios. Desde ese momento nosotros debemos echarlo fuera. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. Aunque es un sentimiento, aunque es una emoción que Dios nos dio, no nos puede controlar, no se debe enseñorear de nosotros, no se debe poner una fortaleza de miedo, de opresión, de ansiedad, de depresión en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado poder. Ese espíritu que nos dio el Señor al momento de que nacimos de nuevo, lo ha puesto en nosotros. Y es de poder, de amor y dominio propio. Y poder nosotros dominar esas emociones, dominar nuestro carácter, controlar todas estas cosas. Cuando venga el miedo, cuando venga el desánimo a nuestra vida, todo esto, gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos da ese poder. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas. Mira lo que dice 1 de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor. El amor es Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay temor, sino que el perfecto amor, de nuevo, es Cristo Jesús. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva así en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué significa? Que si yo no voy a la palabra de Dios, que si yo no estoy caminando en Cristo, no puedo ser perfeccionado. No te estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero vamos camino hacia la perfección. La buena obra que el Señor ha comenzado, la terminará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:6. Vamos trabajando camino hacia la perfección todas nuestras vidas. Vamos caminando. Y si tú estás temiendo, ve a la palabra de Dios para que seas perfeccionado y el amor eche fuera el temor.
que Cristo obra en tu vida y eches fuera el temor, que eches fuera la ansiedad. Como dice Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, por nada estés ansioso, por nada estés estresado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Acércate a Dios inmediatamente, habla con Él, mira, dile lo que estás pasando. Aunque el Señor ya conoce tu necesidad antes de la oración, Él ya conoce, Él sabe. Pero lo que espera es que tú te conectes con Él. Y que tú hables con Él y le entregues todo tu corazón. Mira, dice, delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios. ¿Te das cuenta los pasos? O sea, si viene el afán, si viene el estrés, si viene la ansiedad a tu vida, tú hablas con Dios. Tú empiezas a orar. Y luego le pides al Padre que te quite eso. Y luego le das gracias a Dios por lo que va a hacer en tu vida. A través de la palabra de Dios. Y luego Él te va a dar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y luego va a guardar tu corazón y tus pensamientos, porque los has llevado cautivos a los pies de Cristo. Y por esa razón tus pensamientos están en Cristo Jesús. Amén. ¿Te das cuenta el proceso? ¿Te das cuenta los pasos que tienes que seguir para entregarle tus cargas a Dios? Y no nomás con la ansiedad. Entrégale, conéctate a Dios, busca el rostro del Señor en todo momento. Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego el Señor nos prepara con una armadura fuerte que nadie puede vencer más que tú. En el momento en que te la quitas, en el momento en que la debilitas, en el momento que dejas de usar ciertas partes. Porque si tú traes la espada de la verdad y no te pones el yelmo de la salvación, van a llegar esos pensamientos y de nada te va a servir la espada porque vas a estar atormentado en tu mente. De nada te sirve la espada, la verdad, si no obras con la coraza de justicia. Si estás haciendo una cosa mala con tu mano izquierda, pero con la otra quieres hacer lo bueno, no puedes. Tienes que ponerte toda la armadura. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tómala, póntela. Para que podáis resistir en el día malo. Va a venir el día malo. Va a venir, eso no te puede salvar. Va a venir. Dice, y habiendo acabado todo, descansa, relájate. ¿No dice eso? Dice, estar firmes. Prepárate porque va a volver a atacar el enemigo. Si no te ataca de frente, te ataca por atrás. Si no te ataca por la izquierda, te ataca por la derecha. Si no te ataca a ti, va a querer atacarte por medio de tu familia, por medio de un hermano, por medio de un amigo del trabajo, por medio de tu jefe. Tenemos que estar listos. Recuerda que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No va a parar. Jamás va a parar. Tenemos que estar buscando el rostro de Dios en todo momento, caminando siempre con Cristo. Y una vez que nosotros nos entregamos a Cristo, el Señor dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo te ha querido ofrecer paz, te ha querido ofrecer licor, drogas, tabaco, placeres. Y te los puede dar, pero solamente van a ser pasajeros, solamente va a ser por un tiempo. Y luego después el enemigo te quiere cobrar por todo lo que te dio en ese momento. Nosotros tenemos que acudir a Cristo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre acudiendo a Cristo. No busques lo que el mundo te ofrece. No ames al mundo con ese amor que tú piensas que puedes tener. Con ese amor que dejas tú a un lado a Dios. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si tú tienes la paz de Cristo, como veíamos en Filipenses 4:7, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que viene de Dios. Porque tú has buscado el rostro de Dios, porque tú te has dirigido a Dios, vamos a poder vencer el miedo.
El Señor quiere seguir obrando en nuestras vidas, quiere seguir trabajando en nuestras vidas para que nosotros seamos instrumentos de justicia. Y solamente dejarnos guiar por el Señor. Porque si no nos dejamos guiar por el Señor, pues nos vamos a dejar guiar por el enemigo. Solamente hay 2 sopas. Y está mal que diga 2 sopas, porque el Señor no es una sopa. Porque el Señor es perfecto, porque el Señor debe ser nuestro refugio, porque el Señor debe ser nuestra fortaleza, porque el Señor debe ser nuestra roca fuerte, nuestra piedra angular, porque el Señor debe ser el camino, la verdad y la vida de nuestra vida. Porque el camino que nosotros tomemos debe ser el camino que Cristo está mostrándonos en la palabra. Porque Él es el pan de vida. Porque Él es nuestra agua, son ríos de agua viva. Debemos buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para poder imitar a Cristo. Para nosotros poder caminar en santidad. Para poder nosotros tener la llenura del Espíritu Santo. No puedes tú dejar de orar y decir, al cabo mañana oro, al cabo el domingo que vaya al servicio voy a orar. No, no funciona así. Todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios para que cuando tú vayas al servicio, tú lleves el rostro de Dios en tu rostro. Que tus ojos resplandezcan, que todo lo que salga de tu boca sea la palabra de Dios y tú lleves a Dios al servicio. No te estoy diciendo que no va a estar Dios en el servicio, pero si tú vas con esa mentalidad de que eso es suficiente para tu vida, la verdad es que deberías ver tus prioridades. Y si Dios no es número 1 en tu vida, deberías cambiar tus prioridades. No pongas tu trabajo como prioridad número 1. Debería ser de tus últimas prioridades. Primero está Dios. Busca el rostro de Dios en todo momento, para que puedas transformarte y vayas de gloria en gloria. Y luego tu cónyuge. Estás con tu cónyuge y debe ser tu prioridad número 2. Si no estás casado, tus padres. Pero si estás casado, tu cónyuge, después tus hijos y luego tu familia, que no es tu núcleo familiar, pero son tus familiares. Y luego tu trabajo y luego la iglesia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando en nuestras vidas, porque tú sigues mostrándonos, Señor, qué anhelas de nosotros. Y lo que tú más anhelas de nosotros es que hagamos tu voluntad. Así como tú nos has mostrado en tu palabra, el pan que tú comes es hacer la voluntad del Padre. Así nosotros debemos estar buscando hacer tu voluntad, Señor, en todo momento. Señor, síguenos guiando en justicia, en humildad. Quita el ego de nuestras vidas, que nosotros podamos buscar tu rostro, que no tengamos necesidad alguna, sino que lo hagamos por voluntad propia, porque es una necesidad interminable. Que no lo hagamos porque es que lo tengo que hacer para poder recibir. Señor, sigue obrando en nuestras vidas, sigue trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos sigue enseñando y nos sigue mostrando, Señor, cómo debemos de ser. Nos has dejado este manual de perfección y solamente te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La próxima semana continuamos y mostrando cómo Dios nos sigue libertando, cómo Dios nos ha librando, cómo Jesús nos ha librado de muchísimas otras cosas más. Dios te bendiga.